Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas al tercer encuentro Barley Libros con nuestros autores. En esta ocasión estamos con Aurea Ortiz, autora en este caso del Arte de Inventar la Realidad, el que es el cuarto libro de la colección de mini ensayitos. Y nada, bueno, Aurea, muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro. Muchas gracias a ti, un placer estar aquí y hablar de mi libro, vamos a pedir. Ha estado fenomenal. Todo maravilloso. Bueno, la primera pregunta es obligada, siempre es la misma, de hecho, en estos encuentros, y es ¿qué es el arte de inventar la realidad? Cuyo subtítulo, que no lo he dicho, es Cuando la ficción dinamita las certezas, bastante potente. Muy contundente. Exacto. Entonces, cuéntanos un poquito qué es el arte de inventar la realidad. Pues el arte de inventar la realidad es el cine, en realidad. La idea es contar un poco cómo el cine y las series, bueno, todo el lenguaje cinematográfico que luego tenemos en las series, pues nos hace confundir un poco realidad y ficción. Y partir un poco de esa idea de que a veces tendemos a confundir aquello que hemos visto a través de una película o de una pantalla con lo que es la realidad. Y a partir de ahí, pues, recoger pues, un montón de cosas que había ido desarrollando, no sé, en las clases, en artículos en prensa, en los podcasts y cosas así, un poco reunirlos en torno a esta idea. Creo que tal vez no da muchas certezas, plantea más bien dudas, pero bueno, dudas tenemos todos y sobre todo la necesidad de reflexionar acerca de las imágenes y los relatos que vemos, ¿no? Y al mismo tiempo hace una especie de defensa de la ficción como ficción, que parece que todo el mundo tiende a entender que la ficción ha de parecerse a la realidad y no, esa no es su misión. La ficción es ficción. Y sí, puede que nos ayude a entender la realidad, pero eso es otra cosa distinta, ¿no? Y yo creo que ahí subyace todo el rato esa defensa, ¿no? De disfrutemos de la ficción, que es otra cosa distinta. Vale, y leyendo tus páginas, ¿vale? Acabas de decir una cosa clave, que es la ficción es ficción. Sin embargo, tú adviertes en el propio libro de que la ficción muchas veces es más poderosa a la hora de transmitir ciertos mensajes que lo que sería lo contrario, que es la no ficción, el documental, que en realidad no es tanto una no ficción, que eso también hablas de ello en el libro. Sí. Explícanos un poquito por qué esta idea de que la ficción es tan poderosa para transmitir ciertas ideas. Pero es que lo es, no sé muy bien. A ver, supongo que tiene que ver con que se construye un relato con personajes, con emociones, ¿no? Con situaciones que hacen que tú entres ahí dentro y te arrastren, ¿no? De algún modo. Y entonces eso hace que lo vivas con una intensidad que probablemente en un documental eso no sucede, ¿no? Por mucho que un documental también está construido, que esta es otra cosa esencial, ¿no? Pero es verdad que la ficción te arrastra, entonces parece que necesitamos que desde la ficción nos cuenten algunas cosas para girarnos, ver que en la realidad existe y decir, ah, caramba. O sea, pongo algunos ejemplos ahí, el caso, yo que sé, de Filadelfia, la película, ¿no? Sobre el SIDA, aquella que protagonizó Tom Hanks. Parece que hizo falta que una superestrella de Hollywood, que además era un rostro amable y muy conocido y muy admirado, decidiera representar a un gay enfermo para que todo el mundo dijera, espérate, que esto igual no es cosa de gente rara. Esto es algo que le sucede a muchísima gente y hay que verlo, ¿no? Y había documentales y estaba en las noticias y estaba en los medios y sin embargo no tuvo el efecto que la ficción tuvo, ¿no? Entonces, pues somos así de raros, necesitamos que nos lo cuenten de una determinada manera para que nos sintamos de alguna manera concernidos por ello. No sé, aquí el caso con los desahucios, o en la película de Juan Diego Botto, por ejemplo, ¿no? Que pasó un poco igual, que los desahucios, desgraciadamente, siguen sucediendo hoy en día y no parece que quien tiene la voluntad de pararlos parece que no las tiene. Pero llegó la película de pronto y era como, ah, espérate, que esto está ahí. Claro, estaba Penélope Cruz, estaba Juan Diego Botto, estaba gente muy potente. Y de pronto todo el mundo empezó a hablar de desahucios. Decías, bueno, pues es una ficción construida sobre esto. Sí, ¿no? Y hablas de más casos Sí. que ejemplifican o ilustran esta idea, ¿no? Como por ejemplo todo el tema de la monarquía, ¿no? Todos los casos Claro. en torno a la monarquía y ciertas cosas que pasan y parece que hasta que no llega o va a tratarse, creo que hablabas de un proyecto de serie. Sí. Sí, el guionista, bueno, el creador del Misterio del Tiempo, esa serie maravillosa, Javier Olivares, él tenía un proyecto, tiene un proyecto sobre el monarca emérito, el rey emérito, que no logra sacar adelante. O sea, plantea una ficción un poco al estilo de The Crown, digamos como de ese palo, es decir, no una acomodaticia con la monarquía, ¿no? Y no logra sacarlo adelante. Sin embargo, se ha hecho una serie documental donde se cuenta prácticamente todo. Sí. Pero todo, tú la ves, y hay una cosa detrás de otra, y sin embargo no parece no que tiene el efecto que podría tener claro, y sin embargo una ficción no te la vamos a producir, ¿no? La serie, un documental sí, pero la otra no. Entonces,
es llamativo. Necesitamos, Javier Olivares lo resume que es la metáfora, ¿no? Necesitamos como la metáfora y ahí es donde está el auténtico peligro, ¿no? En la ficción. Y algo de eso hay, porque hay cosas que están contadas en documentales, que están contadas en los medios incluso, que bueno, están ahí, pueden escandalizar, pero si de pronto lo vemos en una serie o en una película es como un momento. Me recuerda así, improvisadamente a la famosa cita, creo que era de Azaña, que decía, si quieres ocultar algo en este país, públicalo en un libro. ¿No? Claro, Me ha recordado, no sé por qué. Es algo así, sí. Pero bueno. Y a mí también me gustaría preguntarte por qué, ya hemos hablado un poquito de esto off the record, pero bueno, me gustaría preguntarte por qué decidiste aceptar el encargo de publicar un libro que no deja de ser divulgación. No es un libro sesudo, especializado, No. académico, que tú podrías perfectamente escribir en ese tono. Sin embargo, cuando pues, te llamamos y te hicimos la propuesta, decidí aceptarlo. Primero porque me hizo mucha ilusión y porque va a un tema que me importa muchísimo. Bueno, va a dos temas que me importan muchísimo. Uno, esta idea de la defensa de la ficción y de hacernos las preguntas adecuadas cuando vemos las imágenes, porque las imágenes nos están construyendo como sociedad, como individuos y están en todas partes. No solo las consumimos, también las creamos y me parece importantísimo reflexionar sobre eso. Y la otra porque yo creo que el discurso académico está muy bien, pero creo que acaba moviéndose en un mundo muy estrecho y es muy endogámico. Y hace falta, sin duda que sí, pero yo creo que lo que hace falta es que eso llegue a todas partes y que todo el mundo se pueda plantear algunas de las cuestiones que te planteas desde la academia, desde la universidad respecto a cómo se construye una imagen, pero yo creo que eso lo plantee todo el mundo. A que vea que ese documental que está viendo tiene un punto de vista y que si se han elegido unos encuadres y unas imágenes es por algo. Y porque hay un punto de vista detrás y hay una intención a la hora de hacer un discurso y que si está mostrando algo también está dejando de mostrar otras cosas. Que esto puede parecer muy elemental dicho así, pero no funciona. Cuando vemos un documental nos ponemos en modo, esto es la realidad, ¿no? Y nos creemos a pies juntillas a aquello que nos cuenta. Pues no es así. O sea, evidentemente hay un señor hablando que es un señor real, que estuvo delante de la cámara y todo ese tipo de cosas, pero hay un punto de vista. Entonces fue bonito porque además me permitía como eso, coger cosas que había ido soltando aquí y de allá y pensarlas globalmente, reunirlas un poquito, ver que incluso había algunas contradicciones entre esas cosas y cómo resolverlas, ¿no? Y fue una ejercicio muy bonito, la verdad que te agradezco mucho. No, te agradezco yo por haber aceptado. Luego me gustaría ir desgranando, no demasiado, porque los lectores sí, dejemos algo les pique un poquito la curiosidad y se acerquen a tu libro, ¿no? Pero planteas ciertas cuestiones en términos dicotómicos. Por ejemplo, uno de los capítulos se llama real y verosímil, dos cosas muy distintas. ¿Cómo se desarrolla la idea aquí y cómo se articula con el resto del relato del libro? Es que esto es esencial, pues, eso que decía antes, que tendemos a pensar que lo que vemos en una pantalla es real, pero no es real, es verosímil. Cada ficción, cada relato, esto pasa en la literatura, lo que pasa en la literatura lo hace con palabras y no se nota tanto. Pero con las imágenes sí, porque hay una ilusión de realidad ahí muy grande, ¿no? Tú crees que estás mirando el mundo, ¿no? Esto lo cuento un poco ahí, ¿no? Lo de la ventana abierta al mundo que se planteó en el Renacimiento, que la pintura era como asomarse al mundo. Eso en realidad es lo que ha cumplido el cine. Pero no te estás asomando al mundo, te estás asomando al mundo de un creador o creadora que está contando según le va a él y como quiera contarlo, ¿no? Entonces no es lo mismo real que verosímil, lo verosímil lo construye cada relato. O sea, es verosímil que en un western dos tipos se maten disparándose, pero es inverosímil, no sé, en una película de Ken Loach, por ejemplo, porque no forma parte de su mundo. Nosotros colocamos ese umbral, según lo que estemos viendo, vamos a aceptar determinadas cosas. Es verosímil que canten y bailen en un musical, y es completamente inverosímil que lo hagan, no sé, en una película de los Dardenne o de, no sé, de un cineasta, esto es muy realista, ¿no? Entonces, claro, son ese tipo de cosas que es que damos por supuestas, pero que son importantísimas para entender la ficción. Yo creo que eso lleva a muchos malentendidos. O sea, el musical es un caso, es que a mucha gente le cuesta entrar en el musical porque no entiende que eso no tiene que ver con la realidad. Y tú entras en un mundo de sueño y fantasía. Sí. Y o sea, que son normas internas. Son normas internas. Del propio relato, sí, discurso. Eso lo cuenta muy bien Humberto Eco. Ahí pongo un ejemplo, no digo más, que también este es un buen libro para leer, que Las apostillas al nombre de la rosa, que él cuenta cómo construyó el mundo El nombre de la rosa. Y dice que aunque tú crees un mundo fantástico en el cual, yo qué sé, vuelen los caballos y las princesas se despierten con un beso, tienes que poner reglas que construyen lo verosímil de tu relato. ¿Es con un beso o es con una palmada? ¿Es con abanico o solo vuelan los caballos o vuelan otros? Tienes que construir esas reglas y eso forma parte de tu mundo. Y solo será para ese mundo y no para otros. Ahí juegan, pues no sé, las reglas del género, si es terror, si es
comedia, si es musical, también los estereotipos y clichés que se han creado culturalmente, pero yo creo que es esencial entender que real y verosímil son cosas muy diferentes. A mí la sensación que me ha dado al trabajar en tu libro y leerlo es que muchas de las cosas que dices, una vez te las plantean, tal y como tú haces, las ves, están muy claras, son de perogrullo. Pero la cuestión es reflexionar sobre ello. Sí. ¿No? Muchas veces muchas veces es una cuestión de disponibilidad de tiempo, en tu caso porque te dedicas a esto, ¿no? Pero muchas de las personas que consumen cine habitualmente o series de ficción, etcétera, hay muchas cuestiones aquí que una vez insisto, las planteas, las piensas y dices, sí, claro, es así, pero y tener el tiempo de pensar y reflexionar sobre ello. Sí. Yo cuando estábamos preparando el libro, me acuerdo que fueron las navidades pasadas, te escribí un día, ¿vale? Porque estaba viendo con un familiar en Navidad una televisión en casa y entonces aparecieron imágenes del atentado de Carrero Blanco, ¿no? El atentado de Carrero Blanco, todos tenemos una imagen muy ligada al evento en sí, que en realidad se corresponde con una película de ficción de Gillo Pontecorvo, de un director italiano de cine social, comunista, que es la imagen que ha quedado a la posteridad. Sin embargo, con este familiar viéndolo, o sea, pusieron esas imágenes, que seguramente todos las tengáis en mente, y entonces me dijo, qué casualidad Eso es. que hubiera ahí una cámara. Y yo me quedé así y dije, ¿cómo? Esta es la pregunta. Y le dije, no, automáticamente le dije, no, esto no es así, esto. Ah, claro, tiene sentido, ¿no? Una vez te lo dicen, automáticamente ves que tiene sentido que obviamente no haya unas cámaras filmando eso y que sea un producto de ficción, como es el caso. Pero es si pones el automático no te das cuenta en muchos casos. Y te escribí corriendo y dije, esto, si no lo has considerado para tu libro, por favor, tenlo en cuenta porque es un ejemplo clasiquísimo de por dónde van los tiros. Lo he considerado absolutamente, de hecho está en la contraportada como tal porque me parece un ejemplo precioso. Es que es curiosísimo, bueno, curioso. Es que esa pregunta que hizo tu familiar tan esencial de pero aquí había una cámara rodando el atentado, evidentemente no. Y sin embargo esa imagen del coche volando, eso es de una película. Y nadie se lo plantea, pero eso, como esos hay muchísimos, ¿no? Esa sensación, es ese preguntarse cómo está construida la imagen, que no nos planteamos. La sensación que tenemos ante las imágenes de los relatos audiovisuales es que se cuentan solos. Y esto obedece a toda una tradición y una manera de contar. El libro lo cuento un poquito, de dónde nace eso y cómo se ha desarrollado, ¿no? Claro, nos hemos acostumbrado a que parece que una imagen empuja a la otra y que hay como nadie ahí contando, ¿no? Pero eso no es así, eso nunca es así, pero ni en el cine más realista ni en el documental, nunca es así, ni siquiera en un reportaje televisivo. Y claro, la pregunta está esencial de, pero ¿dónde está la cámara aquí? ¿Cómo se ha filmado esto? O cosas que tú ves de pronto, yo lo noto mucho en reconstrucción o en informaciones periodísticas, que de pronto hay como hay montaje, varias cámaras. Y dices, pero no, ¿cuántas cámaras había aquí? ¿Lo habéis repetido? ¿Esto significa que había una cámara y entonces habéis filmado y habéis dicho a la persona vuelve otra vez y volvemos a filmar? Hay montaje, hay música a veces en los reportajes televisivos y dices, pero vamos a ver, esto es un elemento propio de la ficción, la música de dónde sale. Y no nos damos cuenta y eso construye sentido. Eso es importantísimo, eso construye sentido. Entonces a eso me refiero cuando la relevancia esta, que esto también, estas preguntas me las hago yo porque me forman esto, pero yo creo que todo el mundo debería poder hacerse esas preguntas. Estamos muy, no sé, tenemos poca defensa frente a las imágenes, teniendo en cuenta que a través de ellas, insisto, se está construyendo toda una visión del mundo. Ahora iremos a eso, porque me gustaría acabar, que me parece muy relevante. Pero lo que también me gustaría decir con respecto a esta idea del ejemplo que acabamos de poner, es que a la inversa también sucede, y tú lo esbozas, realmente en uno de los capítulos finales, que se llama Cuando nos tocó vivir una película. Sí. ¿No? Y tú aquí, en este caso, hablas de algo que seguramente ustedes hayan vivido, que se llamó COVID-19. Efectivamente. Estuvimos encerrados en casa unos meses y entonces en este caso esa lógica es a la inversa. Estábamos viviendo una realidad que sin embargo parecía propia de una película. Sí, y teníamos referentes de eso de cómo funcionaba un contagio a través de películas y series, teníamos referentes, una cosa que me llama muchísimo la atención, cómo aceptamos ver a militares dando ruedas de prensa, porque eso nunca lo habíamos visto. No es nada habitual ver militares dando ruedas de prensa, afortunadamente, considero.
pero de pronto era normalísimo y lo aceptamos mucho porque esto lo habíamos visto mil veces en las películas. Cuando hay una gran crisis, surgen ahí los militares con, ¿no? al responsable civil a contarlo. Teníamos imágenes de los, no sé, todo el trabajo de los sanitarios, aunque podíamos saberlo en directo, pero también teníamos esas imágenes construidas a través de un montón de películas, sobre todo series de hospitales, donde hemos visto el sacrificio y demás, ¿no? Pero no teníamos imágenes, por ejemplo, de las dependientas, o no teníamos imágenes de los reponedores, o no teníamos imágenes de los basureros, que resulta que de pronto eran dos esenciales, ¿no? Pues eso significa que solo se han construido determinadas imágenes y otras no. Y esto contribuye a que nosotros en nuestra cabeza tengamos unas cosas y otras no, y unos referentes, ¿no? Y yo creo que eso fue un momento, bueno, muy sintomático, ahí de pronto, ¿a qué nos acogemos? ¿No? ¿Qué nos sirve para entender esta realidad? Y ahí nos sirvió de mucho en la ficción a entender algunas cosas y otras no tanto. Y bueno, retomando el hilo de lo que decías antes, que esto creo que está muy explicitado en cierta manera en el subtítulo, que es, como decíamos, cuando la ficción dinamita las certezas, me gustaría concluir, antes de que nos leas un fragmento de tu libro, me gustaría concluir preguntándote sobre los peligros, ¿no? Que ya poniéndonos un poco grandilocuentes, pero que están ahí, a los que como sociedad nos exponemos precisamente por esta dificultad palmaria de diferenciar un aspecto y otro y cómo se interrelaciona, cuáles son los peligros de esta cuestión. Pues los peligros son los de la historia única, este que cuenta Chimamanda Adichie, la que cito en el libro, pues de creernos que el mundo solo es de una determinada manera, que es pues es donde se han construido todas las ficciones, se han creado determinados estereotipos, clichés, ¿no? Formas de hacer cosas que pasan por ser las normales. O sea, el mito del amor romántico tal vez sea el que mejor entendemos, ¿no? Esta idea que obviamente no creó el cine, esto aparece en el siglo XIX, pero el cine le dio como carta de naturaleza absoluta, ¿no? Entonces, de pronto, pues eso, pues digamos que el mundo no funciona así, ¿no? Que las medias naranjas no existen, ni los príncipes azules, ni nada de eso. Sin embargo, el cine sigue manteniendo eso. Y yo creo que hemos aprendido a besar, a acariciar, a follar, a movernos en el territorio del deseo y el amor a través de las películas. Desde siempre, con las series ahora también, ¿no? Y yo creo que a veces no somos muy conscientes de hasta qué punto eso nos afecta personalmente, ese tipo de cosas, ¿no? Porque eso significa conocer algunas cosas pero dejar de lado otras. Y sobre todo significa que, a ver, hay un gran sesgo en toda la historia del cine, que es un sesgo de hombre masculino, blanco, heterosexual, porque, no sé, el 90% o el 95%, no las he contado, pero seguro que está ahí, de las películas que se han hecho, las han hecho hombres. Afortunadamente hay cada vez más mujeres haciendo. Y esto supone que serán muy distintos entre sí y nos han ofrecido muchas historias, sin duda que sí, y algunas bellísimas, esto sin duda. Pero eso significa que algunas cosas no se han contado o no se han contado desde otros puntos de vista. Entonces, este es uno de los grandes riesgos, que esto existe. Estamos viendo la reacción enorme que hay por parte de todos estos, ¿no? Cuando ahora las mujeres cuentan sus historias o las cuenta la comunidad LGTBI o de pronto la cuenta la población negra o la cuenta la población india. Entonces se levantan todos como, estáis tocando la esencia, ¿no? Esto estáis yendo, ¿no? Manipulando la historia, pero ¿qué historia? Es que es una historia construida desde un punto de vista. Desde otro punto de vista. Esto es, entonces, bueno, cuantos más puntos de vista haya, muchísimo mejor para todos, esto sin duda. Perfecto, pues creo que ha quedado bastante claro. Si no, en el libro queda más. No suficiente como para generar el interés, sí, quedamos que ahí. es lo que queremos que sin hacer spoilers. Aquí veáis bien la portada. Y ahora, como solemos hacer en estos encuentros, si nos puedes leer un fragmentito. Venga. Que obviamente lo tenemos previamente buscado. Venga. 117. Aquí estamos. Por aquí. Pues nada, me despido ya de ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nos Alberto. despedimos de vosotros también leyendo y por favor. Venga. Y ya que hemos hablado de soluciones, toca pensar alguna. Censurar e impedir determinadas imágenes y relatos o evitar que circulen, desde luego no lo es. Eso es parte esencial del problema. Que las pantallas estén copadas por imperativo comercial de un libre mercado que no tiene nada de libre, por producciones que vienen siempre del mismo lugar, Hollywood, y de ficciones muy parecidas entre sí, acaba siendo una forma de censura. No deja espacio o solo una rendija para que se vean otras películas, otras formas de contar, otras miradas desde otros países y realidades. Y esa es la raíz de muchas de las cuestiones que aquí hemos planteado, como la omnipresencia del relato único. En una ficción cabe todo, personajes positivos y malvados terribles, gente que fuma, gente que mata, gente que bebe, que se droga, que ayuda, que pasea, paisajes cotidianos y planetas lejanos, amor, odio, violencia, sexo, belleza, fealdad, asco, miedo, placer, alegría.
Que confundamos realidad y ficción no es culpa de la ficción, sino del modo en que nos acercamos a ella. Así que como solución no se me ocurre otra que educación, educación, educación. Y ahí lo dejo. Es un spoiler para seguir leyendo. Perfecto. Pues, muchísimas Muchas gracias gracias.